まだ誰も見たことのない究極の戦士。そいつの名前はスーパーサイヤ人ゴッド。El remake de Dragon Ball Super ya es una realidad, y si bien hay muchas personas que no están de acuerdo con este remake porque piensan que vamos a tener otra vez lo mismo por cuarta vez, cosa que es cierto, la saga de Bills otra vez, es decir, ya lo tuvimos en la película, en manga, en anime, y ahora vamos a tener un remake de esa saga. Para mí es algo que Dragon Ball Super sí necesita, ya que recordemos que más que nada al principio y durante toda la serie, Dragon Ball Super fue un anime con una calidad bastante inestable, bastante irregular, donde tuvo momentos de mucho bajón, el infame capítulo 5, la saga de Golden Freezer que está horriblemente animada, y si bien mejoró a partir de la saga de Goku Black y de Champa, sí tenía ciertos capítulos muy mal animados, y bastantes. Así que me parece que un remake haría que Dragon Ball Super recupere, o mejor dicho, se muestre como el producto en su versión mejorada, en su versión más destacable, y que la verdad es que es un producto que yo creo que Dragon Ball Super tiene todo el potencial de ser una digna continuación de Dragon Ball Z, entre calidad, historia y demás. Y la verdad es que también sirve para arreglar un poco este desastre que se hizo del canon con el manga y el anime, ya que recordemos que el anime salió primero, después se hizo una adaptación al manga, pero las personas empezaron a decir que el manga era lo canon, y había una discusión como que el anime se paró y luego el manga lo adelantó. La gente piensa que lo canon es el manga, y con la salida de Dragon Ball Daima todo quedó peor, más cuando el imbécil de Toyotaro salió a decir que para él todo es canon, o sea, un desastre. Así que yo creo que el remake de Dragon Ball Super va a hacer que no solo Dragon Ball Super se pueda estrenar con una calidad decente y con todo el potencial que tiene para ofrecer esta continuación de Dragon Ball Z, sino también para arreglar este tema del canon que está hecho un desastre, y si quisieran agregar cosas de Daima podrían hacerlo, aunque no creo que sea el caso. Pero por lo menos vamos a tener algo que, según lo que dijeron, va a ser lo mejor del anime y lo mejor del manga en un solo producto. Así que yo les voy a contar qué cosas a mí me gustaría ver en este remake. Es decir, qué cosas me gustaría que dejen del anime tal cual, qué cosas me gustaría que agreguen del manga, qué cosas no me gustaría que agreguen del manga o qué cosas no me gustaría que quiten del anime. Y les voy a explicar básicamente qué es lo que yo espero ver en este nuevo remake de Dragon Ball Super. Y bien, vamos a comenzar por lo básico, es decir, por lo que todo anime empieza, que es su opening. Yo creo que el opening del remake de Dragon Ball Super va a ser uno diferente, obviamente al que tuvimos, es decir, que va a ser un opening totalmente nuevo. Y ya como venimos viendo con Dragon Ball Daima y otros productos japoneses, no creo que se doble al español latino, lo cual es algo que a mí un poco sí me molesta, porque más con Dragon Ball estoy acostumbrado a escuchar los openings en español, desde el legendario Yalas de Yala, El Poder Nuestro Es, etc. Incluso no me molestó la versión latina de los openings de Dragon Ball Super, el Vuela, Pega y Esquiva y el del Torneo de la Fuerza, ya que tienen sus versiones regrabadas, por suerte. Pero la verdad es que sí me molesta un poco que no tengamos los openings en latino. Pero ya que la gente se queja mucho de eso, como de todo, porque no tienen otra cosa que hacer más que quejarse, si lo dejan tal cual en japonés, pues está bien, lo voy a aceptar, así como pasó con el opening de Dragon Ball Daima. Así que sí, creo que vamos a tener un nuevo opening y un nuevo ending, y mientras el tema y la presentación esté buena, yo creo que con eso me doy por satisfecho. Ahora, comenzando con la saga de Bills, tenemos tres versiones, anime, manga y película. Y sinceramente yo preferiría que, ya que va a contar, por lo que tengo entendido, con 6 capítulos, preferiría que sea una versión muy fiel a lo que fue la película. Si bien tenemos la película, obviamente ellos quieren hacer la versión anime, la versión serie, para continuar con lo que es el arco de Moro y Granola. No se sabe todavía si vamos a tener el remake de todo Dragon Ball Super, ojalá que sí, pero bueno. Comenzando con la saga de Bills, yo creo que sí, que una versión de 6 capítulos sería lo ideal. Que no se alargue tanto como fue el anime de Super con 12 o 13 capítulos, que la verdad que habían capítulos muy necesarios. La transformación de Goku Super Saiyajin fase Dios que dura medio capítulo.
El capítulo donde básicamente Ulon compite contra Bills con un piedra, papel o tijera, que me parece estúpido, me parece una forma muy idiota de intentar alargar algo. O sea, no se les ocurrió otra cosa que hacer que hacer simplemente una competencia de piedra, papel o tijera. Así que en mi opinión tendría que ser algo muy parecido a lo que fue la película. Lo que sí me gusta del anime, y no quiero que quiten, son los primeros capítulos. Más que nada el capítulo donde se nos muestra a Goku en el campo trabajando, que bueno, en el manga lo tenemos casi igual, con Mr. Satan dándole el dinero por haber derrotado a Majin Buu gracias al premio que recibió por el Premio Mundial de la Paz. Y el capítulo de vacaciones de Vegeta con su familia, que le cumple justamente la promesa a Trunks de llevarlo al parque de diversiones, que se le había hecho esa promesa en la saga de Majin Buu. Me parece que es algo que conecta muy bien con Dragon Ball Z y que si bien no sé si la gente lo considerará relleno o no, pero para mí los rellenos no son malos, siempre y cuando aporten a la trama y enriquezcan a la historia. No siempre tenemos que ver peleas, peleas y más peleas, porque sería un poco tedioso pasar de que Bills venga a invadir la Tierra o a destruir la Tierra a Golden Freezer, luego a los torneos y luego Gulag. O sea, yo creo que los capítulos donde vemos a los personajes llevar una vida cotidiana normal, tranquila, son muy buenos. Es muy buena la idea y aporta mucho a la trama siempre y cuando estén bien hechos. Así que el capítulo donde Vegeta se va de vacaciones con su familia me parece un capítulo que aporta mucho al desarrollo de Vegeta, que aporta mucho a ver lo que es la vida y la convivencia de Vegeta con su familia. Así que eso me gustaría que se deje tal cual. En cuanto a la pelea de Goku con Bills en el planeta de Kaiosama, pues una versión como la de la película o el anime está bien. Estamos asumiendo obviamente que el remake viene con una animación mucho mejor a lo que fue el anime de Dragon Ball Super. Así que cuando me refiero a que esté igual al anime, me refiero a la narrativa o en la estructura de cómo se ha dado el episodio. No necesariamente la animación porque no tendría sentido. Pero si lo hacen como la película del anime, me parece que está bien. El manga es muy apresurado, van a darse cuenta que el manga siempre hace todo muy a las apuradas, porque no sé por qué la verdad. Y ya que el manga salió después que el anime, no entiendo por qué lo hace todo tan apresurado como si intentara rebasarlo o pasar al anime. Cosa que al final lo terminó haciendo, pero bueno, en el manga todo ocurre muy apresurado. Bills llega, Goku dice que quiere pelear con él, y ya de la nada se transforma y empiezan a pelear. Así que no me parece eso del manga, me parece que es mejor algo así un poco más lento, un poco con más de diálogo, como fue la película o el anime, y que se vea la pelea. Ahora, en cuanto a la pelea de Goku con Bills en Super Saiyajin Fase Dios, hay una cosa que me gustó mucho en la película y que me gustaría que se agregue, que es el ya deja de destruir cosas. Es un momento que me pareció muy épico, ojalá y se pudiera hacer con el mismo tema que suena en ese momento, y si no, bueno, con alguna variante, pero no sería lo mismo. Pero ojalá que se lo dejara tal cual la película, y en cuanto al desenlace, pues tengo una pequeña inquietud con eso. Hay algo que un poco me molesta, es que no sé bien cómo lo podrían hacer. Es decir, si lo hacen tal cual el anime o la película, tendrían que hacer que Goku en determinado momento de la pelea pierda la transformación de Super Saiyajin Dios, pelee con Bills a la par estando simplemente en Super Saiyajin, y bueno, luego tengamos esta explicación de que Goku absorbió el poder del dios, pero si lo hacen como el manga, Goku nunca pierde la transformación de Super Saiyajin fase Dios, solo al final. Lo cual a mí me da la impresión de que Toriyama en algún momento cuando escribió el guión para la película lo que él quería era deshacerse de las transformaciones. Es decir, dejar de joder tanto con fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y simplemente que sea un Goku que absorbió el poder del dios y que solo recurra al Super Saiyajin. Y de ahí en adelante. Pero me parece que Toei o la empresa que tenga los derechos de Dragon Ball, alguna de esas empresas, le dijo algo como, che, a mí no me sirve Toriyama que Goku incorpore el poder del dios y solo se transforme en Super Saiyajin porque yo necesito vender figuras. Así que dame transformaciones nuevas para vender figuras y bueno, se dejó al Super Saiyajin Dios Rojo. Y para la siguiente saga posteriormente fue el Super Saiyajin Blue. Así que si omitan la escena de que Goku pierde la fase Dios y pelea como en el manga, es decir, con la transformación en todo momento, yo creo que se pierde esa tensión que por ahí yo lo sentí en la película. Y bueno, también un poco en el anime, después de que Goku peleando con el Super Saiyajin fase Dios lo pierde en un momento y uno se queda como, ¿y qué va a pasar ahora? Y después ves a Goku peleando a la par con Bills en Super Saiyajin y no entendés qué es lo que pasa hasta que después te explican que Goku logró incorporar ese poder. A mí por lo menos eso me pasó cuando lo vi en el cine, yo me impresioné y me sorprendí cuando vi que Goku perdió la transformación y no sabía qué iba a pasar de ahí en adelante. Y después, bueno, tuve la explicación. Así que podrían argumentar más adelante que Goku en el entrenamiento logró mantener la transformación o no sé. Pero si lo hacen tal cual
el anime o la película, me parece que está bien, incluso si la hacen tal cual al manga. Es decir, la opción que prefieran tomar. Yo creo que es algo que ya se escapa un poco a lo que es la historia, sino que tiene que ver con algo de mercadotecnia. Así que se arreglen como puedan, creo yo. Algo que sí no me gustaría ver que lo hace el manga es la introducción de Champa. Me parece que justamente el manga, como venía trazado el anime en esa época, buscaba agregar elementos que el anime no mostró para que la gente vaya justamente a comprar el manga. Porque ¿qué sentido tendría comprar el manga si es lo mismo que vi en el anime? Entonces introducir a Champa como un elemento que llame la atención de los lectores me pareció horrible porque ni siquiera estábamos conociendo a Bills y ya en esta saga nos presentan a otro dios. Es decir, yo creo que debería haberlo dejado para su respectiva saga. Así que eso es algo que no me gustaría que se agregue en el remake. Ahora, pasando a la saga de Golden Freezer, pues esta en el manga no existe. Así que yo no entiendo a la gente que dice que el manga es lo canon y todo eso porque, o por lo menos en su momento, o sea, ahora si bien el manga sí pasó al anime, lo superó. Es decir, en el sentido de que se lo adelantó. No entiendo cómo puedo tomar en serio un producto que omitió una saga. O sea, si el manga es tan canon como dicen, ¿por qué no tengo la saga de Golden Freezer en el manga como sí tuve la de Bills? No tiene ningún sentido y solo demuestra el apuro que tenían porque el manga supera el anime. Yo creo que al momento de tomar las decisiones se tomó el hecho de que solo haya anime. Después quisieron sacar una versión, una adaptación a manga y después se arrepintieron de haber hecho las cosas así y quisieron que se lo haga como siempre, es decir, que el manga esté primero y luego el anime. Así que empezaron a apurar las cosas en el manga para que supera el anime y después el anime sea la adaptación del manga. O sea, hay un desastre en lo que hicieron y simplemente la saga de Golden Freezer en el manga no existe. Se la menciona por arriba en ciertas viñetas de la saga de Champa y en algunas sagas posteriores, pero no existe. Así que para este remake yo creo que lo mejor sería hacer una versión tal cual fue la película. Porque el anime también es horrible en ese sentido. De hecho, vamos a ver la animación como dije, porque sabemos que es la saga que peor animación tiene, pero me parece que la saga comienza bien. Es decir, en el anime muestran cómo Vegeta primero se va a entrenar con Bills, es decir, con Whis, y luego va Goku venciendo a la Whis con comida. Y explican un poco eso. Y también se muestra un poco más el entrenamiento. Quizás no es el mejor entrenamiento que hemos visto, haciéndole limpiar la cama de Bills y ese tipo de cosas, pero siento que es algo que funciona y bueno, en este remake le pueden dar una vuelta y hacer que el entrenamiento sea un poco diferente. Pero sí, mostrar cómo hizo el anime un poco de entrenamiento en el planeta de Bills, eso sería bueno. Por otro lado, hay algo que me gustaría que quiten y es la escena donde Goku y Vegeta pelean delante de Freezer. Cuando Goku está peleando primero con Freezer y luego Vegeta se enoja porque Goku no respetó que ahora era su turno y entonces empiezan a pelear entre ellos. Es una escena que ni en el cine viendo la película ni luego viendo el anime me dio gracia. Me parece algo estúpido que lo único que hace es ridiculizar a Freezer como el villano de turno en esta saga. Y no me dio gracia en ninguna de las dos versiones. Me parece que es algo que se debería quitar. Por otro lado, yo pienso que la saga de Golden Freezer fue lo peor que escribió Toriyama hasta ahora. No porque la idea de revivir a Freezer sea mala, de hecho me parece que en el torneo de la fuerza funcionó mucho mejor, sino por el hecho de cómo se llevó a cabo. No me molesta que haya adquirido la forma Golden, de hecho era obvio que tenía que adquirir una forma más fuerte para enfrentar a Goku y a Vegeta, pero sí todos los momentos donde ridiculizaron a Freezer, donde no se lo tomó en serio. Ya de por sí Bills y Whis le quitan la atención a la trama porque sabemos que Freezer nunca va a derrotar a Bills. Entonces el hecho de que ellos estén ahí como amigos de Goku y los demás hace que sea obvio de que no va a pasar nada. Pero además el hecho del final donde simplemente Vegeta le va a derrotar a Freezer, pero luego Freezer hace explotar el planeta y Whis hace retroceder el tiempo para que lo derrote a Goku, me pareció horrible. Pero bueno, tanto el anime como la película se mantienen igual en ese sentido. Sí, obviamente el anime agrega otra vez relleno en cosas que me parece que deberían quitarse, como todo eso de Ginyu apoderándose del cuerpo de Taoma. Me parece algo que no me interesa ver, o sea, prefiero que lo quiten. Y bueno, en cuanto a Goten y Trunks, hacerlos aparecer para que al final solo le den un cabezazo a Taoma, me parece también horrible, así que prefiero directamente que no aparezcan como en la película, o que pongan una excusa, algo como, no sé, o que aparezcan y no los dejen pelear o algo por el estilo. O que peleen contra los soldados. Sí me parece que maltrataron mucho a Goten y Trunks en Dragon Ball Super, pero creo que Toriyama ya lo hizo por él mismo en su guión. Es decir, que creo que no es algo que el anime o el manga podían haberlo hecho porque directamente en ninguna de las versiones se le ha explotado tanto a Goten como a Trunks. Así que se ve que Toriyama no les interesaba, no le interesaba darle protagonismo a ellos. Así que con que quiten la escena donde Goku y Vegeta se pelean frente a Freezer y hagan una versión similar a la película agregando lo que agregó el anime de Super al principio,
Es decir, un poco de profundizar más el entrenamiento de Goku y Vegeta y cómo ellos empezaron a entrenar en el planeta de Bills, me parece que está perfecto. Y bueno gente, hasta acá llega la primera parte de este video hablando de lo que yo espero ver en el remake de Dragon Ball Super. Así que si querés ver la segunda parte, no olvides en darle me gusta, en comentar, compartir y suscribirte y también activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cuando suba la segunda parte, que será muy pronto obviamente, la siguiente semana ya la tendrán. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos. Adiós.